está con nosotros, está en el cielo, pero estoy feliz, porque ella está en el cielo y un día nos vamos a encontrar. Es una confianza en Dios y no es tristeza, sino que es gozo. Así que el que tenga a la mamá acá, hoy, el que tenga a la mamá con vida, aprovecha a llamarla, decirle cuánto la ama y no se guarde ningún te amo, no se guarde ningún abrazo, no se guarde ningún perdoname, no se guarde nada, porque sabés que la vida transcurre tan rápidamente que cuando querés acordar, ¡pum!, desapareció. Es así de simple. Ahora, a veces vas a ver que personas que creen que desaparezcan no desaparecen. Bueno, ese es otro tema de meditación será eso, en otro momento. ¿Saben la frase, te costó un ojo de la cara o me costó un ojo de la cara? ¿Sí? ¿Alguna vez lo usaron? Pero no literal, ¿no? Hay frases que usamos que no tenemos el sentido literal de lo que eso significa. Hombre, por ejemplo, fue un parto. Ni sabés lo que significa estar embarazado, menos lo que es un parto. Me costó un ojo de la cara. Te veo entero. ¿Qué significa esa frase? ¿Se acuerdan? Me costó un ojo de la cara o te cuesta un ojo de la cara. ¿Qué quiere decir eso? Muy costoso, ¿sí? Muy costoso. ¿Qué más? Muy sufrido. Muy sufrido. Bien. Ahora, por lo general, el ojo de la cara lo llevamos a una cuestión financiera, ¿no? Me costó un ojo de la cara, una cuestión financiera. ¿Por qué? Te estás quejando del alto costo que tuviste que pagar. ¿Lo merecerá o no? Dos mangos aparte, pero tiene que ver con ese sentido. Cuando vos vas al origen de ese término, y hay un montón que se quieren adueñar de eso, un montón. Entonces no vamos a encontrar el origen real. Pero, oh sorpresa, vamos a encontrar hoy en la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 11, que aparece esta frase. ¿Lo habían encontrado antes? 1 Samuel capítulo 11, quienes hicieron la tarea que les pedí ayer de leer, lo habrán encontrado, pero otros ni idea de lo que estás diciendo. 1 Samuel capítulo 11. Vamos a 1 Samuel, estamos estudiando Samuel, y Samuel es un libro realmente extraordinario, porque acá en Samuel encontramos a el primer rey de Israel. Encontramos a Samuel ungido como profeta. Encontramos acá a David también, que aparece como rey y que va a permanecer su reinado por siempre. Encontramos acá también el origen también de ese reinado y de la relación del reinado de Jesucristo, el Mesías, profetizado en Génesis y después a través de la genealogía aparece en los evangelios. Samuel capítulo 11. Y vamos a encontrar acá, Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 15, dos conceptos. El primero es cuando el enemigo engaña, atemoriza y paraliza. Cuando el enemigo engaña, atemoriza y paraliza. Ese va a ser el primer concepto. Y el segundo tiene que ver que cuando el poder de Dios de verdad está, da valentía. Cuando el poder de Dios de verdad está, da valentía, y lo vamos a encontrar en estos versículos. Dice su palabra así: después subió Najas, algunos están con H, otros están con J, en una versión. Subió Najas. ¿Saben qué significa Najas? Serpiente, ¿sí? Y ese Najas, esa serpiente, es el mismo sentido que el Génesis 3.1. ¿Se acuerdan que dice, de todos los animales de la tierra, la serpiente era la más astuta? Es el mismo término que utiliza acá para referirse a Najas, serpiente, ¿sí? Y ya arrancamos con la información. Fíjate que dice, después subió Najas. Ahora, ¿después que qué? Cuando vos vas un poquito más antes, al capítulo 10, dice que Saúl fue ungido rey, pero no todos lo aceptaron rey. ¿Se acuerdan? Lo leyeron el domingo pasado quienes estuvieron. Y quienes no estuvieron habrán hecho la tarea, lo habrán leído igual para no perder el relato, ¿no? Dice que no, muchos no lo quisieron a Saúl. Dijeron, no, este no va a gobernar. Y ahí es cuando vemos a las personas con los ojos humanos y no con los ojos del cielo.
Cuando vos tenés una esposa, un esposo, y lo ves con los ojos del cielo, lo vas a ver hermoso. Algunos se ríen, no sé por qué. Hermoso no físicamente, sino el carácter. Cuando nosotros nos casamos, nos enamoramos de la figura, del envase, pero cuando empezás a vivir, te das cuenta que vivís con el contenido del envase. Y a eso se refiere el carácter. Vos te enamorás de un físico, pero vas a vivir con un carácter. Si ese carácter es bueno, espectacular. Pero si vos te casás con un físico y el carácter no condice con el físico, estás casado, ¿no? Y por eso es importante orar y ser guiado por Dios para conocer el carácter antes que el físico. El físico lo conoces hasta por foto. Te vas a ver a la persona, lo vas a ver hasta por foto, va a ser igual. Lo que no se revela es el carácter, que es lo que está dentro. ¿Está bien? Ahora, no se saquen nada en cara, ahora ya está. Bien. Después subió, ¿después que qué? Que fue ungido Saúl. Y acá esta es fija. Cuando vos te comprometés con Dios y Dios te usa y te unge con un propósito, lo primero que va a venir va a ser la lucha del enemigo. Es fija, esa es fija, es así. Vos decís, yo me quiero comprometer con el Señor a estudiar la Biblia, a hacer el discipulado, a orar. Al otro día lo más probable es que te despiertes tarde, que duermas mucho, que no tengas ganas de nada, y pasar el lunes y decir, bueno, va a ser el martes. El martes algo va a pasar. Pero que cuando empezás a servir a Cristo, en la obra de Cristo, las luchas no van a faltar. Las tentaciones no van a faltar. La adversidad va a venir sola, ni hay que buscarla, viene sola. Ahora, Saúl ungido rey. Gente que no lo quiso, gente que lo despreció, y encima, inmediatamente después, subió Najas, serpiente. El mismo término que Génesis 3.1. Por la duda dice el amonita. ¿Se acuerdan quiénes eran los de Amón? Génesis 19:38, no hace falta que lo busquen, pero si quieren anotar Génesis 19, ¿qué pasó? Lot, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Se escapan la familia de Lot y los ángeles de Jehová le dijeron, no miren atrás. Y la mujer de Lot miró atrás y se convirtió. Gracias a Dios hoy no pasa lo mismo. Si no sabe cuántas estatuas habríamos mirando para atrás por desobedecer el mandato de Dios. Y subieron las hijas de Lot y se quedaron en una cueva. Y las hijas dijeron, che, no hay hombre para que tengamos descendencia. ¿Qué hacemos? Bueno, emborrachemos a nuestro papá y que tenga relaciones con nosotros, y quedaron embarazadas. Y ahí aparecieron los moabitas y los amonitas, que desde entonces hicieron lucha contra el pueblo de Dios. Decisiones que hablamos con los jóvenes el domingo del fin de semana pasado. Decisiones que tomo hoy van a afectar mi mañana y van a afectar mi entorno mañana. Decisiones que tomo hoy. Entonces, las mujeres estas tomaron una decisión de emborrachar al padre, tener hijos con el padre, y de pronto esa descendencia es la que al día presente de hoy, 2024, sigue generando discordia, rebelión, lucha, guerra y muerte. Pero ¿por qué tanto odio en Medio Oriente? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta violencia? Vas al principio, al origen de eso. Te encontrás ahí. Obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y ahí tenemos después nosotros también consecuencias. El amonita es el resultado del pecado entonces que encontramos allá en Génesis 19:38. Y acampó contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad significa monte del testimonio. Jabes de Galaad significa monte del testimonio. Entonces, apenas comienza el reinado de Saúl, vienen las primeras pruebas. Apenas te comprometes con Dios para servir y vivir en santidad, vendrá la prueba. No hay que buscarla, viene sola. Y encima a veces algunos salimos a buscarla. Si somos impresionantes, a veces salimos a buscarla. No la busqué, va a venir sola. No busqué los problemas, vienen solos. ¿Está bien? Hay que estar preparado cuando venga. Siempre la iglesia, si sos hijo de Dios, va a ser afectada y luchada espiritualmente, porque la iglesia es un ente sobrenatural y espiritual. Siempre. No sé, tuviste problemas con una cuestión con el auto.
¿Qué es lo primero que te mueve? La confianza, el espíritu. Uy, ¿por qué me pasó también? Y otra vez yo, pará. ¿No ves que Dios debe estar queriendo hacer algo en tu vida? ¿Permitió eso también en tu vida? Íbamos para Trelew, tuvimos un problema con el auto. Decís, bueno, Dios pudo no haberlo permitido. Sí, claro, pero lo permitió. Para que nos demos cuenta que el servir a Cristo no va a ser a veces un camino asfaltado de rosas. Va a haber luchas. Y en las luchas donde nosotros conocemos el poder de Dios. En las luchas donde nosotros nos acercamos a Dios para buscar el auxilio y el socorro de Él. Entonces, aunque se materialice la lucha, no deja de ser espiritual. Busca ahogar la vida espiritual del creyente, del Hijo de Dios. Seguimos con lo que dice 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y todos los de Jabes dijeron a Najas, haz alianza con nosotros y... ¿Qué más dice? Nos vamos a rendir a vos, para que vos seas nuestra autoridad. ¿A quién se iban a rendir? A la serpiente, a los amonitas. Versículo 2, Najas, el amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con nosotros, que todos ustedes y cada uno de ustedes le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, la alianza le iba a costar. ¿Qué ojo? Ajá, ¿por qué? Mucho cuidado, hermanos, amigos, personas que hoy están con nosotros, mucho cuidado con hacer alianzas y concesiones con el diablo, con el enemigo, que no te va a venir vestido con los cuernos, con los rojos, los dientes así, un asadón, porque obviamente vos con eso no vas a hacer alianza. No te va a venir así. Te va a venir de una manera, pero belleza. Te va a venir de una manera atractiva. Te va a venir de la mejor manera, porque no te va a venir así. Hollywood lo presenta así, a propósito. ¿Para qué? Para que cuando veas algo totalmente distinto digas, ah no, esto no es del diablo. Ojo, valga la redundancia, que hacer una concesión con el diablo no te cueste un ojo de la cara. Pero no cualquier ojo, el ojo derecho. ¿Y sabes por qué? Porque cuando a la batalla iban, los soldados habían escudos que tenían como una U. No sé si ustedes habrán visto películas. Hay escudos que tienen como una U. Entonces entre el casco y esa vueltita, lo único que les quedaba libre para el combate era mirar por el ojo derecho. Pero si no tenés el ojo derecho, no podés ver la batalla que tenés por delante. Y si se quedaban sin un ojo, perdían la mitad de la visión. Y si algo hace el enemigo sutilmente, en ocasiones, es hacernos pensar que esto no es pecado, que esto no le hace mal a nadie, es algo mío. Te rompe igual, te rompe la vida, te rompe el futuro, te rompe la familia, te rompe la santidad. Concesiones que podemos hacer con el enemigo, mucho cuidado. Hábitos que nos van a afectar, decisiones que van a afectar. El ojo derecho era la visión para el combate. El casco y el ojo y el escudo dejaban un espacio para poder ver el combate y no perder la vida. Y sabes qué, cuando nos hacemos concesiones con el enemigo, con el pecado, y aceptamos un pecado, aceptamos un mal hábito, te empieza a dejar sin visión y empezás a no ver lo espiritual como tenés que ver lo espiritual. Empezás a ver la vida como no tenés que estar viendo la vida. Y de pronto decís, no sé qué me pasó, cómo llegué acá. De a poquito empezás a perder la visión. De a poquito empezás a dejar de tener esa visión espiritual para el combate de la vida cristiana. Estamos en lucha permanente, hermanos. El enemigo no te va a dejar un día de no jorobarte la vida. El enemigo todos los días te va a estar tentando, te va a estar afectando. Me afecta, me tienta, me sacude todos los días. Y yo te puedo decir, hace tantos años de creyente, no importa. No hay un día en que el enemigo no busque la manera de cómo lo voy a voltear a David. ¿Es así? ¿Y vos pensás que vos vas a estar exento de esa lucha? Todos los días vamos a estar
enfrentando las luchas del enemigo. Va a procurar quitarte esa visión espiritual, entendiendo la lucha espiritual que tenemos hoy. Hacer alianza con el enemigo te va a dejar sin esa visión espiritual. ¿Vieron que Jades de Galaad significa testimonio? Cuando nosotros empezamos a hacer concesiones con esta serpiente, el enemigo, empezamos a perder también el testimonio. Cuando vos en el trabajo empezás a vivir una vida que no agrada a Dios, empezás a perder el testimonio. Cuando vos en tu familia empezás a tomar decisiones que no agradan a Dios, empezás a perder el testimonio. Y si algo quiere el diablo sin vergüenza, cara dura, atropellador, agresivo, violento, es quitar esa lámpara tuya a través del poder del Espíritu Santo que ilumina, que irradia santidad en el lugar donde estás. Hasta incluso dentro de la iglesia. Dios es nuestro Padre, cantamos hoy. Mi Padre me ama, tanto que, ¿qué decíamos? Su Hijo dio por mí. ¿Y qué doy yo por Él? Mi Padre me ama tanto que dio su Hijo por mí. Ahora, ¿qué da David por su Padre que tanto ama? No lo veo nunca. No le hablo nunca. Nunca leo la Biblia, nunca oro. ¿Y qué hago yo por ese Padre? Nunca sirvo a otro. Mi Padre me ama tanto que su Hijo entregó por mí. ¿Y yo qué entrego por Él? ¿Cuántas horas del día estoy dispuesto a entregarle a Él para que me ministre, para que hable mi corazón, para que su palabra afecte mi vida, me transforme, me ayude a cambiar hábitos que no son para nada alentadores? Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabe le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, entonces nos rendiremos a ti. Ahora, escuchá, el pueblo de Israel diciendo: y si nadie nos da una manito, bueno, venimos acá, tuki, y listo. ¿No eran hijos de Dios? Fíjate que esa situación había hecho que se perdiera la identidad. ¿Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién aceptó a Cristo como Señor y Salvador? Levante la mano, por favor. Sin vergüenza, levanta la mano. ¿Vos crees que tenés el Espíritu Santo dentro tuyo? Pueden bajar la mano, no van a recibir nada. ¿Vos crees que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida hoy? ¿Lo sentís vivo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? En todo lo que hago, en mi movilidad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué más? Decisiones. ¿En qué más? Situaciones. Bien, pongámosle el nombre a esas situaciones. Sí, David, le tenés que decir al dueño de la empresa que te equivocaste en los costos. No, pero sí ni lo va a ver. El Espíritu Santo me dice: David. Por eso yo insisto siempre, hermanos, donde nadie nos ve, ahí tenés que ser santo. Donde nadie te ve. Che, te dieron el vuelto, te dieron 1000 de más. Bueno, no importa. Si total supermercado te sobra o tiene, lo va a pagar el cajero. Gracias, Señor, por los 1000. No. En los pequeños detalles es donde se va a ver la santidad. Pasé de largo a propósito, me adelanté uno que estaba por el colectivo. Ah, ¿estaba en el colectivo? ¿Estaba esperando subir? Sí, lo vi. Pequeños detalles. ¿Se entiende? No vamos a decir: mataste a una persona, tú robaste un banco. No. En los pequeños detalles, hermanos queridos, hermanos, atentos, en los pequeños detalles que empezamos a hacer concesiones, empezamos a perder la visión espiritual. Pequeños detalles que empezás a hacer pequeñas concesiones, empezás a perder la visión espiritual. ¿Y quién quiere eso? El diablo, la serpiente antigua, el enemigo de Dios y el enemigo de todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. ¿Crees en eso? Amén. Yo lo creo. ¿Crees en eso? Amén. Tenés que ser consciente de que la lucha espiritual está presente siempre.
Versículo 6. Versículo 4. Cuando los mensajeros llegaron a Gaba de Saúl, y dijeron estas palabras oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y... ¿Qué hizo? Alzó su voz y... ¿Qué hizo? Pero alzó su voz. ¿Cómo alzar la voz? ¡Qué bueno! Me encanta. Me encantaría convivir con ustedes. Entonces cuando se enojan dicen ¡ah! Me encantaría. Alzó su voz. ¿Cómo es alzar la voz? Increíble. ¡Ah! Y desaforidos gritarían ¡no! ¡Vamos a morir! Cada vez que leo un pasaje así en la Biblia me acuerdo de la película La Era del Hielo. Cuando todos dicen ¿qué pasa? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Y se enganchan todos en esa, ¿no? Bueno, a veces nos pasa eso. ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¿Qué voy a hacer? Alzó la voz y lloró. ¿Verdad? ¿No son hijos de Dios? Y te pregunta a vos, ¿dijiste que tenés el Espíritu Santo? ¿Qué cosas de tu vida te sacuden tanto al punto de gritar y llorar? ¿No dependes de Dios? ¿Y lo que pasa en tu vida no es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Si estamos obedeciendo, sí. Si estamos desobedeciendo, consecuencia de pecado. Así todo, tu Padre te ama tanto que entregó a su Hijo. Tu Padre te ama tanto que te espera con los brazos abiertos. ¡Wow! Lo ofendí, le di una cachetada, le saqué todo lo que era mío. Pero voy a ir a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo el Padre? Del hijo pródigo, lo abrazó y le dijo, vístanos, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo era perdido estaba y ahora es hallado. ¡Wow! ¡Qué Padre misericordioso! Pero hay un enemigo del Padre misericordioso que es el diablo, Satanás, el pecado. Ponle el título que quieran. Te va a buscar por todos los medios que le hagas una concesión y una concesión y una concesión, y cuando debes acordar, estás ciego espiritualmente y estás tomando decisiones a tumbos. ¿Alguna vez entraste a un lugar, a una habitación, y de pronto se cortó la luz a la noche? ¿Qué haces? Lloro. Alzo mi voz y lloro y grito. ¿Qué haces? Prende la vela. Sí, prender la vela, es fácil eso. Pero cuando te quedaste ahí, prendiste la luz, entraste, se terminó la luz, cortó. ¿Te chocas todo? Primero te chocas todo, pero antes te parás. ¿O no? Si vos sabés que te ibas caminando, está todo el camino despejado, se corta la luz y inmediatamente. ¿No te pasa? ¿O solo me pasa a mí? Sí, y sabés dónde vas. Y a veces hasta con luz ni ves el camino porque sabés que tenés vía libre, pero se cortó la luz y te paraste. Y no sé si no te pasa a vos o solo a mí. Miro para atrás a ver si voy a encontrar algo. ¡Está todo oscuro! La mujer de Lot, ¿qué hizo? Cuando vos das concesiones al enemigo y perdés la visión, te va a paralizar y te va a hacer mirar para atrás, no adelante ni arriba, donde Dios está esperándote con los brazos abiertos. Y es tan perverso, tan cínico, tan sinvergüenza, que no se va a presentar de manera espantosa, se va a presentar de la mejor manera, la parte más atractiva que te pueda llevar a atraer, la parte más hermosa que te pueda atraer. Pero eso está cargado de violencia, cargado de agresividad. Cuando los mensajeros llegaron a Gaba de Saúl y dijeron estas palabras a oído del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¡Wow! Es interesante porque dice, todo el pueblo lloró, gritó, sin esperanza, lloró, con congoja. Como Jabes, ¿sí? Estaba ahí, estaban como atemorizados por el enemigo, estaban sin consuelo, pero estaban, ojo, como sin Dios.
No es que estaban sin Dios, estaban como sin Dios, como sin esperanza. Vamos a morir, dijeron todos. Pará, no dependés de Jehová, el Dios que sacó al pueblo de Egipto, sí. ¿No abrió Jehová el mar? Sí. ¿No le dio Jehová el maná en el desierto? Sí. ¿Y por qué se ponen así? Y quedarían pensando 2 segundos, se mirarían unos a otros y dirían, ¡vamos a morir! No entendían el concepto, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros olvidamos a Dios y su palabra, empezamos a olvidar sus promesas y dejamos de vivir el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. El enemigo de Dios engaña a los hombres, atemoriza al pueblo de Dios y busca frenar, paralizar la expansión de su obra. Con promover concesiones al pecado, y el resultado va a ser paralizar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando la iglesia primitiva comenzó su expansión, hubo una crisis, hubo un problema. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, no lo vamos a buscar, pero Hechos de los Apóstoles capítulo 6 dice que tuvieron que buscar diáconos. ¿Por qué? Porque había un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? ¿La doctrina? No. ¿El conflicto era que habían dones que no se estaban usando? No. ¿Cuál era el conflicto? Diría el contador Carlos Caramuti, por el tamaño de la milanesa se estaba peleando. Mirá, yo tengo una milanesa más grande. Mirá, a mí me dieron un pedacito de milanesa. Fíjate vos cómo bajó la visión a lo tan material que la iglesia, en lugar de estar pensando en la expansión ministerial, espiritual, estaba discutiendo por el tamaño de la milanesa. Perdiste la visión. Cuando nosotros somos la iglesia, tenemos que tener esa visión espiritual, hermanos, y estar más allá del tamaño de una milanesa. Tenemos que estar más allá si las cosas se hacen como yo quiero. Tenemos que estar más allá si mi opinión vale o no vale. Tenemos que estar más allá de eso. Porque realmente, ¿a quién servimos? ¿A nosotros mismos? No, al Señor. Y el Señor otorga en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, el Señor otorga dones. Y esos dones, puestos en las manos de Dios, van a ser el crecimiento espiritual. Versículo 5. En ese momento venía Saúl del campo detrás de los bueyes y preguntó, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Saúl había sido ungido rey, ¿no? ¿Y de dónde venía él? ¿De dónde venía? Del campo. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Trabajando. Y venía con sus bueyes, pero para él era el rey. Venía con sus bueyes. Y preguntó, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué pasó? ¿De qué manera? Con mucho poder. Con mucho poder. Y dice después, y se apoderó de él una violenta ira. ¿Hay alguna otra versión? Saúl se enojó grandemente. Y se llenó Saúl de furia. Furia. Otra película. Se llenó de furia, se enojó, tomó una ira violenta, pero algo pasó antes. Saúl venía con los bueyes del campo, tranqui, ¿no? De pronto va a decir, ¿qué pasa con el pueblo? Y le cuenta lo que pasa con el pueblo. Pero no fue Saúl, fue el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo pasó en Jueces 14, 5 y 6. ¿Alguien quiere leerlo? 14, Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. ¿Quién quiere leerlo? Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice que se apoderó la ira, el enojo, una respiración agitada seguramente, indignación. Resoplo quiere decir eso, ¿sí? ¿Alguna vez vieron a alguien que está como enojado, resoplando?
Algunos parece que poco, ¿no? Cuando vos estás con alguien al lado y le empieza, ¿no? ¿Alguna vez te pasó? Para de respirar así. Enojo fuerte, resoplo, indignación. ¿Qué dice Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6? Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué, Gilgal, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés. ¿Es Josué? ¿Sí? Bien, gracias. Porque nos hizo recordar lo que había pasado también, ¿sí? Vamos a ir después, pero no a ese pasaje. Y busquemos por las dudas, Jueces 14. Gracias, Jordi. Bien. Ahora, ¿se equivoca el que hace? El que no hace, nunca se equivoca. ¿Sabes las veces que me equivoqué? Gracias, Jordi. Por favor. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timná. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazo al león, como si fuera un cabrito. Pero no le contó a sus padres lo que sucedió. Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Bien, bien, gracias. Este es Sansón, era de Córdoba. ¿Cómo se llama? Sansón. Gracias. ¿Qué pasó ahí? A este Sansón cordobés. Iba por el campo, se le aparece un león, pero dice que vino el Espíritu de Jehová. Hizo que destrozara al león, como quien destroza un cabrito. ¿Fue por la fuerza de Sansón? No. Fue por el Espíritu de Jehová. Ese Espíritu que viene sobre Saúl, ese Espíritu que recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Crees que ese mismo Espíritu está en tu vida? No vas a salir a matar leones. No, por ahora no lo pruebes. Es otro contexto de que estamos ahora. Pero es ese mismo poder del Espíritu Santo de Dios que transforma. Si vos te acercás a Dios, no hay manera que Dios no te transforme a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Crees en eso? Amén. Yo lo creo. Yo no puedo ser el mismo que hace un año atrás. Tengo que mejorar. Si estoy en Cristo, leo su palabra, Él me transforma. Moldea tu carácter. Moldea tu vida. Moldea tu carácter. Ahora, en ese momento venía Saúl del campo y cuando le contaron esto a los hombres, Saúl dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó. Y eso generó que comenzara Saúl a hacer algo. Entonces, versículo 7, tomó entonces un par de bueyes, lo cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio del mensajero, diciendo: así se hará con los bueyes de quien nos salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. ¡Ajá! Ahí tomó el rol de rey. Mientras tanto, estaba en su campo. Te digo una cosa. Cuando vos aceptás a Cristo como Señor y Salvador, Dios te da dones espirituales. Vos podés usarlos o estar en tu campo. Si los usás, el Espíritu de Dios te va a usar. Te va a dar el discernimiento espiritual. Te va a dar la fortaleza espiritual. Y te va a dar la visión espiritual que tenés que tener. Decisión, coraje, voluntad, entrega, disciplina, integridad, honestidad, santidad. Todo eso a través del poder del Espíritu Santo de Dios. No en tu fuerza, no en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios, que tiene poder. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Crees en eso? Si Dios quisiera hoy, resucita un muerto. Si Dios quisiera hoy, resucita un Lázaro. Sí, porque Él es Dios y Él tiene poder para hacerlo. Bien, tomó entonces esos bueyes y mandó el aviso. Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios viene sobre los hombres, todo se transforma.
¿Se acuerdan de Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Dice que estaban todos reunidos y de pronto vino como un viento recio y el lugar fue lleno del poder de Dios. Y todos hablaban porque estaban movidos por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, y ahí tenés todas las bendiciones de aceptar a Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. El poder del Espíritu Santo de Dios que cayó sobre Sansón, que cayó sobre Saúl, que cayó en Pentecostés, es el mismo poder de Dios. El mismo. Ese poder de Dios da poder a la iglesia. Y fíjense que estaban todos reunidos unánimes, orando juntos. Está bueno cantar, sí, hace bien a las emociones, al alma, hace bien, pero orar hace bien al espíritu. Orar hace bien a la iglesia. Está bueno cantar, está bueno hacer ministerios, pero orar toma relevancia en el plano espiritual, en relación de el hombre, hijo de Dios, con Dios, su Padre espiritual. Dice que estaban todos reunidos orando juntos. Y fíjate lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Tal vez no estaba Hades acá el amonita, pero sí estaba el enemigo obrando. Tal vez no se refiere a Saúl, pero sí se refiere a ungidos de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 33 al 31. El poder de Dios manifestado en su iglesia primitiva. Dice así su palabra: cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No estaba Jabes, pero estaba el enemigo y la serpiente antigua. Al oír ellos unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: vamos a morir. ¿Dijeron eso? Estaba siendo perseguida la iglesia primitiva. Estaban siendo maltratados los primeros creyentes. Sin embargo, alzaron la voz y dijeron: oh Señor, tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas, concesiones, pecados, hábitos? Versículo 23, 26. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Mirá si no había oposición. Las leyes estaban en contra. Versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían sido predestinados que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos sean preservados. Señor, que no nos discriminen. Señor, ¿qué dice? Que tus siervos... ¿Qué dice? ¿No los habían puesto presos por hablar la palabra? ¿Y qué le están pidiendo en oración a Dios? Hola, ¿estamos bien, no? ¿Estamos ahí? ¿Valor para qué? Para predicar. Habían estado presos y maltratados por predicar. ¿Y qué les piden a Dios? El pueblo. El pueblo no, este grupo de creyentes de la iglesia primitiva. ¿Valor para qué? Para seguir predicando. No dice Señor, ay Señor, cuídame, Señor, protégeme, que no me hagas nada. No, dice Señor, danos coraje y valentía para hablar tu palabra con toda confianza. Mientras se extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que terminaron de orar el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban
con valentía. ¡Wow! Eso es el Espíritu Santo de Dios. Vos hablás con valentía del Evangelio de Cristo. Tal vez no sabés qué hablar. Mínimamente, ¿saben las personas con las que vos estás que sos cristiano, evangélico? Tal vez te cuesta expresarlo. Mínimamente, ¿te animás a invitar a alguien a una reunión de un domingo? Mínimamente, ¿te interesás por los que no son creyentes? Porque nosotros tenemos que salir a buscarlo afuera. Porque son muertos espirituales. Un muerto no anda, no ve, un muerto está estanco. Pero nosotros que somos hijos de Dios, podemos ir a buscarlo afuera. Personas que no tienen esperanza, personas que están en un matrimonio destruido, personas que están en una relación familiar destruida. Nosotros tenemos la posibilidad de llevar esperanza y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Crees en eso? ¿Dios te puede usar? Sí, claro. No es tu fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. No fue la capacidad de Saúl como rey, fue el Espíritu Santo de Dios. No fue la fuerza de Sansón, fue el Espíritu Santo de Dios. Si vos te mirás al espejo, pensá, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios, que puede obrar con poder, pero tenés que creer y tenés que ponerlo en práctica. Seguimos el relato de 1 Samuel, capítulo 11. El temor de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron todos como un solo hombre, versículo 7. Versículo 8. Los contó Saúl en Besec, y eran los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Luego respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Fueron los mensajeros y le anunciaron a los de Jabes que se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 compañías que irrumpieron en medio del campamento de vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 juntos de ellos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿acaso va a reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que en el capítulo 10 algunos dijeron, ¿qué va a reinar este? ¿No? Lo despreciaron. Cuando ganan la primera batalla, los hombres dijeron, trae a los que no querían a Saúl, los vamos a matar a todos. ¡Wow! Entonces, pero Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación a Israel. Y Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para instaurar allí el reino. Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron a Saúl como rey, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Samuel y todos los de Israel. El monte de Gilgal tiene importancia para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Te suena Gilgal? Lo vas a encontrar en Josué capítulo 5. ¿Sí? Josué capítulo 5, versículo 1 al 12. Josué capítulo 5, versículo 1 al 12. ¿Qué pasó en el monte o en la tierra de Gilgal? Aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron como al Señor había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento a causa de ello. Los que no eran los que no eran del pueblo de Israel conocían la historia del Dios de Israel y de lo que él hacía y les daba miedo. Te cuento algo. Tenemos un adversario, sí, que es poderoso, pero no más poderoso que Dios. Sí tenemos un adversario que tiene muchos seguidores, pero no tanto poder como el poder de Dios. Sí tenemos la victoria asegurada en Cristo, sí, porque Él es vencedor y porque el enemigo está vencido, pero tiene sus artimañas también.
Versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salían de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor, a ellos el Señor les juró que no permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que no daría una tierra de maná y leche y miel. A los hijos de ellos, que Él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no lo habían circuncidado en el camino. Versículo 8. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. En ese lugar, en Gilgal, se había quitado el oprobio de la esclavitud del pueblo. En ese lugar, en Gilgal, se unge a Saúl rey. En ese lugar, en Gilgal, el testimonio de Jehová prevaleció sobre la serpiente. En ese lugar, en Gilgal, estando versículo 10, estando los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó, y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. En ese lugar, en Gilgal, dejó de proveer Dios el maná. Mirá si no es importante Gilgal. Es un hito en la vida del pueblo de Israel, Gilgal. Y ahí en Gilgal, una vez más, triunfó el testimonio de Dios frente a la serpiente antigua. En conclusión, vimos que cuando el enemigo engaña, te atemoriza y te paraliza. Y decís: vamos a morir. ¿Y ahora qué voy a hacer? El enemigo de Dios engaña a los hombres, atemoriza al pueblo de Dios y busca frenar, paralizar la expansión de su obra. Con promover concesiones en nuestros corazones, hermanos, el pecado nos va a destruir, nos va a romper. Hay personas que tienen problemas con todo el mundo. ¿Cómo te va con este? No, este es así. ¿Cómo te va con el otro? No, el otro es así. ¿Y cómo te va con el otro? No, el otro es así. Che, ¿y con qué anda bien? No, con nada, si son todos. Pará, ¿quién es el problema? ¿El resto o es uno? No te creas que son mejor que el resto, porque Jesús no creyó que era mejor que el resto, y Él era Dios, y Él se entregó. Él vino a servir y no a ser servido. Cuando el enemigo engaña, atemoriza, paraliza la obra de Dios, y sabes que lo más peligroso, lo más delicado, lo más triste, lo más horrible, que paraliza el crecimiento espiritual, la santidad y la madurez espiritual de la persona. Paraliza. Y empezamos a vivir en la carne en vez de vivir en el espíritu. En segundo lugar, dijimos que cuando el poder de Dios de verdad está, da valentía. Cuando el poder de Dios de verdad está, da valentía. Después que oraron, ¿se acuerdan? En la iglesia primitiva, donde estaban reunidos, el lugar donde estaban tembló y cobraron aliento, tuvieron valentía y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Dios con valor, con coraje. No importa que no me quieran, no importa que me discriminen. Ahora, sí tenés que amar al otro. Y ahí también es saber decir la verdad. La verdad dicha con amor es bien recibida. Pero la verdad dicha sin amor es legalismo puro. La verdad con amor, sí, se recibe. Pero la verdad sin amor es legalismo puro. Hacer trato con el enemigo de Dios nos va a costar, más que un ojo de la cara, la vida espiritual. Lo que te llevará a perder la visión en tu vida es hacer concesiones con el enemigo
te va a llevar a correr riesgo de vida espiritual en tu andar diario. Tenemos que acercarnos a Dios en oración para poder experimentar el poder de Dios. Tenemos que buscar en Dios valentía, decisión, coraje, visión espiritual para equiparnos para esta lucha espiritual. ¿Vamos a estar amenazados? Sí, siempre. Así como esta serpiente, ¿sí?, amenazó al pueblo de Israel, pero prevaleció Dios, porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y el Espíritu de Dios, si aceptaste a Cristo, está con vos y te ayuda a vencer. ¿Crees en eso? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te ruego, Señor, que estés tocando nuestros corazones en esta mañana. Señor, que no hagamos concesiones al enemigo, Señor. Que no hagamos concesiones, Señor, sabiendo que vamos a perder la visión espiritual, la madurez, la santidad. Y eso nos va a alejar de ti, Señor. Y ahí sí vamos a morir espiritualmente. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, fiel, que nos amas y también anhelas, Señor, celosamente nuestro corazón, nuestra obediencia. Te ruego, te suplico en esta mañana, Señor, si hay personas que necesitan un compromiso contigo, termine, sea hoy el día, Señor. Y hoy sea su filial, ese día donde hubieron tantas situaciones que sucedieron en el pueblo, Señor. La circuncisión, dejar atrás la esclavitud, dejar el maná atrás, Señor. Y si hay personas que tal vez están hoy cargadas con la esclavitud del pecado, Señor, que hoy decidan renunciar, Señor, a esas concesiones y que decidan hoy servir a Cristo, amar a Cristo, buscar a Cristo. Te alabamos, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos concedes hoy. Señor, si hay personas que necesitan que se encuentren contigo, que no tengan miedo, que no renuncien a esa decisión hoy, porque hoy es el día, mañana no nos pertenece. Señor, te ruego que estés tocando corazón hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén.